Amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a mostrarles cómo pueden solucionar los problemas que tengan del alzavidrios o elevavidrios. En este caso nos hemos encontrado que al presionar el botón la ventana no abre, o a veces se queda cerrada, o a veces se queda a medio camino, o a veces se queda completamente abierta. Vamos a retirar esta tapa y hemos retirado todos los tornillos. Revisen, son varios tornillos, uno que hay aquí en el interior, dos que hay por debajo, hay uno en el costado, y van retirando poco a poco esta parte, la tapa. Tienen que hacer un poco de fuerza para que lo puedan retirar, y también deben quitar este cable que es del switch de subida y bajada, y ahí tendrían prácticamente ya acceso al motor con el mecanismo de elevavidrios. Como se dan cuenta, pueden revisar el parlante si es que han tenido problemas, o lo pueden cambiar de ser necesario. Hace un par de días alguien me preguntaba sobre el parlante y le indicaba pues que había que retirar la tapa del costado para poder revisarlo. Si tienen que cambiar el parlante, pues tienen que ver que los tornillos coincidan, aunque la potencia puede ser un poco superior, porque estos parlantes, al ser algo antiguos, son de potencias menores que los actuales. Entonces, en la siguiente parte del video voy a mostrarles cómo retirar el motor y bloquear el vidrio para que no se baje, porque una vez que se retira este motor, el vidrio tiende a caer por su peso y puede golpearnos o puede incluso llegar a romperse. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Continuamos. Una vez que hemos desmontado la tapa de la puerta para poder tener acceso hacia el motor y el sistema mecánico del alzavidrios, nos encontramos que aquí está el motor sujeto con 3 pernos de estos internamente. Les muestro porque hay que meter la mano de este lado, ¿sí?, y palparlos internamente. Entonces, para retirarlos hay que utilizar un desarmador en L, y voy a mostrarles una vez que he retirado los 3 tornillos. Son 3 tornillos en triángulo. Como se dan cuenta, ya he retirado los tornillos. Hay que tener cuidado de fijar el vidrio para que no se deslice hacia abajo. En este caso he utilizado mi martillo, como se dan cuenta, para que quede en esa posición. He retirado también estos tornillos, los he removido al menos, y ya tengo el motor que vamos a hacerle mantenimiento, y voy a mostrarles en el próximo video cómo realizar el mantenimiento y algunas mediciones de este motor. En este caso he desarmado todo el mecanismo porque no funciona, o eventualmente cada vez que sufre un golpe el vehículo funciona el motor. En otras ocasiones se queda cerrado completamente o abierto y no se puede hacer nada sino hasta que se suba o se golpee el vidrio otra vez o el vehículo otra vez y funciona. Entonces, como se dan cuenta, extraerlo requiere aflojar estos 3 tornillos internamente, que era lo que les decía, y voy a utilicé para esto una racha, o bueno, si no tienen una racha pueden utilizar un simple desarmador en él. Entonces esto en la parte interior se afloja, ¿sí?, y luego con la mano se va retirando los 3, y de esta manera es que se puede sacar. Una vez que hemos hecho mantenimiento del motor y verificamos que tiene una resistencia menor de 1 ohmio, podemos estar seguros de que el sistema va a funcionar. Pero voy a mostrarles, antes de montarlo en el vidrio definitivamente, voy a mostrarles cómo probarlo en caso de que tengan algún problema o alguna duda con el sistema mecánico. Entonces, lo que tienen que hacer es conectarlo al conector que corresponde, y también deben tener el interruptor de sube y baja conectado para poder hacer la prueba. No es suficiente con que esté conectado el motor, necesita de esta conexión para poderlo hacer. Se puede hacer desde el lado del piloto, pero no funciona porque se necesita el retorno de estos cables. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ponemos en contacto el switch del vehículo y vamos a probarlo. Voy a bajar, está funcionando. Ahora voy a subir, funciona
perfectamente y ya estamos seguros que cuando lo montemos va a funcionar perfectamente.